Bueno, entonces bienvenidos una vez más a este tema que estamos desarrollando, que es acerca de la caída del hombre. Hoy entonces estaremos mirando lo que sucedió después de que el hombre entonces pecó. Hoy vamos a mirar entonces, hablar acerca del espíritu, el alma y el cuerpo después de la caída. Esto pues nos va a llevar a comprender algunas cosas. Recordando entonces lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Así que entonces bajo este texto, que fue entonces el que pusimos como base al principio de la enseñanza, entonces tomó el Señor polvo de la tierra, formó lo que es el cuerpo, y una vez estaba el cuerpo formado, sopló en su nariz aliento de vida. Al haber entonces la unión entre el espíritu, el aliento de vida y el cuerpo, entonces es lo que se le da vida al alma, ¿sí? Que el alma entonces es esa parte que determina, ¿sí? La personalidad del ser. Dijimos entonces que cuando el Señor creó al hombre, entonces al infundir allí el aliento de vida, entonces el Señor da dos vidas al hombre, tanto la vida espiritual como la vida anímica, la vida psicológica del hombre. Así que entonces es muy importante no obviar esto. Así que entonces vamos a mirar el espíritu, el alma y el cuerpo después de la caída. Después de que ellos ya en la enseñanza anterior estuvimos analizando lo que sucedió en el encuentro entre la mujer y la serpiente, el encuentro entre la mujer y el hombre. Ahí miramos algunas cosas muy importantes. Entonces mire que Adán llegó a existir por el aliento de vida, ¿sí? Que es entonces el espíritu que el Señor entonces impartió al hombre. Entonces es allí donde el hombre tiene entonces tanto la vida espiritual, esa relación con Dios, tanto también entonces la vida anímica, esa vida psicológica. Entonces lo que hay que mirar aquí es que el espíritu es el órgano que conoce a Dios, ¿sí? Que conoce a Dios, conoce su voz, ¿sí? Además de eso tiene un conocimiento acerca de Dios y tiene una comunión con Él y puede entonces conocerle bien, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo nosotros en cuenta, y es que el espíritu es el órgano que conoce a Dios. Por eso les decía que en el espíritu está entonces la conciencia, la comunión y la intuición, que en la boca del espíritu es entonces la intuición. Así que entonces mire que en el espíritu entonces es el órgano que conoce a Dios, su voz, tiene comunión, ¿sí? Con Él, y puede conocerle bien, ¿sí? Así que ya cuando el hombre pecó, cuando Adán cayó, entonces su espíritu se adormeció, ¿sí? Ya entonces esa relación que tenía directamente con Dios automáticamente se rompe. Por eso la reacción del hombre es ocultarse de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre comienza a tener entonces temor, comienza el hombre a sentir algunas cosas, ya sus ojos eran abiertos, comenzaron a sentir vergüenza, entre otras cosas. Entonces mire que allí esto nos demuestra que ya esa comunión, esa relación directa con Dios se rompe, y es allí entonces donde esa parte del espíritu del hombre entonces se adormece, ¿sí? Y el hombre entonces, aunque no muere físicamente, pero espiritualmente el hombre sí tuvo allí entonces una muerte. Al principio entonces Dios le dijo a Adán, le dice el Señor a Adán, porque el día que de él comieres, ¿sí? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, que eso lo expresa entonces allí el Señor en Génesis capítulo 2, versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿sí? Así que entonces el Señor le advierte al hombre y le dice, no comas de él, porque el día que de él comas, vas a morir. Pero entonces allí esa muerte que se da entonces no es física. ¿Por qué? Porque si fuera física, entonces Adán y Eva hubieran muerto de inmediato. Pero la Biblia nos muestra que ellos vivieron algunos cientos de años más, ¿sí? Les decía entonces que el hombre en el huerto del Edén, hablando de Adán, porque ya la mujer fue creada después, hablando de Adán, Adán vivió aproximadamente en el huerto entonces 400 años y la Biblia nos muestra que Adán vivió 930 años. Así que entonces, mire que la muerte no fue física. Incluso usted ha leído el texto cuando dice la Biblia que el Señor mató allí un animal y con la piel de ese animal les dio un vestido, o sea, los vistió, ¿sí? Eso mostrando entonces un evento profético que más adelante iba a suceder con Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Pablo dice en Gálatas 3:27 que el que está, entonces, el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Así que ya entonces no andamos desnudos. Pero hablando entonces de ese momento, Adán y la mujer y Eva, entonces ellos no murieron físicamente porque el Señor los viste y después ellos comienzan a tener un desarrollo, una vida fuera del huerto del Edén, porque son expulsados. Ese es el juicio que se da allí. Son expulsados del huerto y allí entonces comienzan a tener hijos, comienzan a vivir y la Biblia nos muestra que la edad de Adán fue 930 años. ¿Por qué se da la muerte física? La muerte física entonces se da porque ya una vez el hombre, tanto la mujer y el hombre comieron del fruto, entonces desobedecieron el mandato divino, sus ojos son abiertos, así que entonces automáticamente por ellos comer del árbol del conocimiento, de la ciencia del conocimiento, del bien y del mal, automáticamente el Señor mandó a que el árbol de la vida se protegiera y entonces porque el Señor no quería que el hombre viviera eternamente y para siempre enemistado con él, así que entonces el Señor no les permitió comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ellos comieron primero del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que entonces la muerte física, pues lo que sucede es que el tiempo hace su efecto en nosotros y entonces como este cuerpo es de carne, ¿cierto? Al estar sumergido en el tiempo, entonces se va desgastando y pues entonces en algún momento de nuestra existencia llegará la muerte física. Entonces, pero si el hombre hubiese comido del árbol de la vida en primero, entonces, ¿qué hubiera pasado? Entonces, el hombre queda en amistad eternamente y para siempre con Dios y el Señor tiene que aplicarle un juicio a Satanás, porque ya Satanás no tendría entonces acción en la creación. Pero como esto no sucedió, entonces el Señor lo manda a proteger. Así que entonces, después que Adán y Eva comieron del fruto, vivieron algunos cientos de años más. Entonces, mire que la muerte que se dio en ellos fue una muerte espiritual. Su espíritu en relación con Dios, esa comunicación, esa vida espiritual muere, aunque su vida física y su vida anímica, su vida psicológica se seguía desarrollando en el ser. Así que entonces esto muestra que la muerte de la que Dios habló no era solo la muerte física. Sí, la muerte física pues viene en consecuencia también del pecado, pero es posterior. Pero la muerte que se dio inmediatamente, ellos comieron, entonces fue la muerte espiritual. Entonces por eso Pablo dice, y vosotros estando muertos, ¿sí? Entonces ahí podemos comprender lo que la palabra del Señor dice. Así que entonces la muerte de Adán comenzó en su espíritu. Mire lo que comienza. La muerte de Adán y de la mujer comienza entonces en el espíritu, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó de esto? Que entonces de ahí comenzó a desplegarse después en todo el ser, a tal punto entonces en que todo el ser queda invadido por la muerte. Entonces, mire que aquí tenemos una pregunta. Entonces, ¿qué clase de muerte era? ¿Sí? ¿Qué clase de muerte era? Entonces, la definición científica de la muerte es la finalización de toda comunicación con el medio ambiente. Esta es la definición científica de la muerte, ¿sí? La finalización de toda comunicación
con el medio ambiente. Así que cuando el espíritu muere, pierde su comunicación con Dios. Y pierde su comunicación con Dios. Y al perder esa comunicación con Dios, el hombre entonces ya no oye la voz de Dios, ya el hombre no tiene un conocimiento de Dios, ya el hombre que queda sumergido en un estado entonces que Pablo lo expresa muy fácilmente en Efesios capítulo 4. Pablo dice algo muy interesante y dice Pablo allí en Efesios capítulo 4, dice, dice entonces, dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea que cuando el hombre muere, ¿sí? En esa vida espiritual, cuando el hombre muere ahí, en esa comunicación con Dios la pierde, esa relación con Dios, entonces el hombre comienza a andar en la vanidad de su mente. El hombre comienza a tener el entendimiento entenebrecido, como dice aquí la palabra del Señor. Dice, y lleva a estar ajenos de la vida de Dios. O sea, ya el hombre no comenzaba a vivir bajo la voluntad de Dios, sino que el hombre entonces comenzaba a vivir bajo su propia voluntad. Y entonces comienza a estar ajeno de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia, ¿sí? Porque en ellos entonces se pierde esa comunicación con Dios y al perder esa comunicación con Él, el hombre queda entonces allí, pierde ese conocimiento que tenía del Señor. Cuando el cuerpo muere, entonces es que el espíritu deja de tener comunicación con el cuerpo, ¿sí? Cuando el cuerpo muere, entonces es que el espíritu deja de tener comunicación con el cuerpo. Les decía entonces que cuando el espíritu sale del cuerpo, ¿sí? Y vuelve a Dios, entonces ya nuestro ser no se puede, ya no se puede, el alma ya no puede reproducirse. ¿Por qué? Porque el alma es la conexión del espíritu y el cuerpo. Una vez se desliga el espíritu, que es lo que sale del hombre, entonces el alma queda inerte, ¿sí? Y el cuerpo queda entonces en un estado de quietud. Porque dijimos entonces que el espíritu es como la dueña de la casa o el dueño de la casa, el alma es como el mayordomo y el cuerpo son los sirvientes, así como graficándolo para que usted pueda comprender nuestro ser. Así que entonces cuando el cuerpo muere, el espíritu deja de tener comunión con el cuerpo, que esto es lo que se conoce como la muerte física. Entonces aquí podemos decir entonces que muerte espiritual más muerte física es igual a condenación, ¿sí? Y vida espiritual más muerte física es igual a vida eterna. ¿Por qué? Porque si estamos vivos para Dios, aunque muramos, seguimos estando vivos para Él, ¿sí? Porque tendremos una eternidad con Dios. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, mire que por lo tanto, el hecho de que el espíritu haya entrado en un estado de muerte no significa que haya abandonado el cuerpo, ¿sí? Cuando el hombre pecó, cuando el hombre come, entonces el espíritu quedó entonces allí suprimido en el ser, pero no significa que entonces el espíritu haya abandonado el cuerpo, porque si el espíritu hubiera abandonado el cuerpo, entonces el hombre hubiera muerto tanto espiritual y físicamente a la vez, muere ahí. Pero eso no sucedió, ¿sí? El hombre comenzó después a desarrollarse, a tener una vida anímica, una vida psicológica, pero entonces comenzó a estar ajeno de la vida de Dios. Así que es muy importante hacer esa diferenciación, porque a algunos le aplican la muerte física, pero si el hombre hubiera muerto físicamente, entonces no, el Señor no los hubiera expulsado del huerto del Edén, sino que los hubiera entonces de una vez allí, hubiera terminado ellos allí su existencia. Pero eso no sucedió así. Así entonces que por lo tanto el hecho de que el espíritu haya entrado en un estado de muerte no significa que haya abandonado el cuerpo. Por eso entonces cuando el predicador dice es que usted está muerto en delitos y pecados, usted dirá, pero ¿cómo? Si es que yo puedo saltar, puedo moverme, puedo brincar. Sí, su vida anímica, psicológica está bien, pero su vida espiritual está muerta. Así que entonces el apóstol Pablo dice, y él os dio vida, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando estabais muertos, ¿sí? ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. A eso entonces es lo que el Señor muestra allí, que fue lo que sucedió con el hombre. Entonces, que el espíritu haya entrado en un estado de muerte no significa que haya abandonado el cuerpo. Simplemente significa entonces que perdió su conocimiento de Dios y que estaba muerto para él, ¿sí?
Por eso yo digo, siempre he dicho, el problema no es morir físicamente, porque todos los seres humanos tendremos que morir, inclusive para ser glorificados tendremos una muerte súbita, pero eso sucederá en cuestión de milésimas, bueno, en la definición más corta del tiempo que usted conozca, entonces sucederá muy rápido y vamos a morir y ¡pum!, glorificados de una. Pero el problema no es morir, sino el problema es morir, pero morir entonces con enemistado con Dios. Ese es el problema, ¿sí? Cuando el hombre no se reconcilia con Dios, cuando el hombre muere estando muerto espiritualmente, es ahí donde está el problema, porque ya cuando hablemos de la resurrección, porque somos fieles creyentes en la resurrección, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, ahí vamos a hablar de que todos vamos a resucitar, pero unos saldrán para vida y otros para condenación. Entonces, el problema no es morir en sí, sino el problema es cómo yo muero, ¿sí? ¿Enemistado con Dios o vivo para Dios? Entonces, es ahí donde se enfoca la cuestión. Así que entonces, mire que el hombre entonces perdió su conocimiento de Dios y estaba muerto para él. La muerte espiritual significa que la comunión con Dios se acaba, ¿sí? Cuando alguien muere espiritualmente ya no se preocupa por buscar a Dios, no se preocupa por agradarlo a Él, ya las cosas de Dios le fastidia, ¿sí? Yo les digo a los hermanos, preocúpense cuando las cosas de Dios le fastidien, porque cuando comiencen a fastidiarle las cosas de Dios, entonces algo mal hay en usted, ¿sí? Entonces preocúpese, eso es como una alerta, es como un síntoma, ¿sí? De la muerte espiritual. Entonces la muerte espiritual significa que la comunión con Dios se acaba, cesa. Entonces es muy importante mirar eso. Entonces a partir de entonces, el hombre entonces puede tener religión, el hombre puede tener moral, el hombre puede tener educación, aptitud, poder, salud física y mental, ¿cierto? Porque eso siguió desarrollándose en el ser. Aunque el hombre quedó espiritualmente muere, pero físicamente y anímicamente el hombre siguió después de ahí teniendo religión, moral, educación, ¿sí? Aptitud, poder, salud física y mental, pero el hombre para Dios estaba muerto, ¿sí? El hombre para Dios entonces está muerto. Así que entonces usted ve que hoy el hombre puede tener todo esto, pero hay muchos de los que no están en Cristo, entonces que siguen estando muertos para Dios. Por eso en un momento dado el Señor dice, deja que los muertos, hablando de los muertos espiritualmente muertos, entierren a los muertos, hablando de los muertos que murieron físicamente. Así que entonces mire que aquí hay algunas cosas que tenemos que ir mirando y que son importantes que las entendamos. Entonces mire que el hombre puede hablar acerca de Dios, hacer conjeturas acerca de él y hasta predicar. Sin embargo, para Dios está muerto, ¿sí? Esto entonces aplica para los que están fuera de Cristo. Para los que estamos en Cristo, el cuento es diferente. Pero para los que están sin Cristo, entonces siguen estando muertos para Dios, porque el que da vida es Cristo, ¿sí? Y usted ve que hay muchas denominaciones, hay muchas cosas, y las personas hablan de Dios, predican, hacen conjeturas, y bueno, hacen todo. Pero sin embargo, para Dios ellos siguen estando muertos. ¿Por qué? Porque no se han acercado al que es la vida. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por esto es que muchas veces, entonces, en el Nuevo Testamento, Dios se refiere a quienes viven en la carne como personas muertas, ¿sí? Y es ahí entonces donde comienza a verse el énfasis, ¿no? Que aquellos entonces que están fuera de la vida que es Cristo, entonces están muertos, ¿sí? Por eso, como les decía ahorita, dejen que los muertos, lo dijo Jesús en un momento dado, dejen que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estaba refiriéndose a dos clases de muerte, tanto la física como la espiritual. Así que mire lo que dice aquí la palabra del Señor, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿esos quiénes éramos? Todos, ¿sí? Todos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que mire que aquí entonces el apóstol Pablo nos muestra que nuestra condición inicial antes de estar en Cristo era que éramos muertos, ¿sí? Por cuanto Adán y Eva pecaron, quedamos todos destituidos, quedamos todos bajo un mismo estado y fue entonces muerte espiritual. Para Dios estábamos muertos, ¿sí? Para Dios estábamos oliendo a feo. Pero entonces Él en su infinito amor, infinita gracia, vino a este mundo para darnos vida. Por eso entonces Pablo dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Por eso es que no hay nadie que tenga vida nuevamente, tenga esa comunión con Dios, tenga esa vida espiritual fuera de Cristo, ¿sí? No se puede. Entonces, porque la palabra del Señor nos muestra que Él es la verdad, ¿sí? Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Así que entonces lo que dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo os dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que nos muestra entonces la condición en la que el hombre se encontraba. Una vez el hombre entonces peca, el hombre entonces queda, ¿sí?, en enemistad con Dios, pierde ese conocimiento, pierde esa comunión y entonces el hombre quedó muerto espiritualmente para Dios. Así que ya no se relacionaba con él. Y por eso entonces aquí dice el apóstol Pablo, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y entonces ya, continuando aquí, de ahí en adelante entonces el espíritu de Adán, así como el de todos los descendientes después de él, quedaron bajo el dominio del alma, ¿sí? O sea, el ser quedó bajo el dominio del alma. Recuerde que en el alma está la mente, están las emociones y la voluntad, ¿sí? Recuerde que el alma es como el mayordomo, ¿no? El espíritu es el dueño, ¿sí?, de la casa. El alma es el mayordomo. El cuerpo son los sirvientes. Entonces, cuando el hombre peca, ¿sí?, ya el espíritu tanto de Adán como el de todos los hombres quedó en la misma condición. Quedó entonces con una muerte espiritual, aunque anímicamente y físicamente y psicológicamente el hombre se seguía desarrollando, ¿sí? Pero entonces en su ser hubo un desorden, ¿sí? En su ser ya no estaba el espíritu gobernando el alma y gobernando el cuerpo, sino que ahora entonces era el alma, porque el espíritu lo suprime, ¿sí?, en el ser, y entonces ahora es el alma que está entonces gobernando, ¿sí? Ya el mayordomo ya no hacía la función de mayordomo, sino ya lo hacía como función de dueño, y entonces comienza allí, ¿sí?, a darse entonces esa alteración en el ser, que eso que provocó, entonces lo que provoca es que entonces ya el hombre está muerto para Dios, pero sigue activo entonces tanto en su mente como en su cuerpo. Y es lo que lo lleva a no ajustarse a la voluntad de Dios. Es lo que lo lleva entonces a ir en contra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya entonces el hombre comenzó a vivir él. Y él hacía lo que, sí, tanto su alma como su cuerpo le decía que hiciera. Y entonces mire lo que dice allí Santiago 2:26. Entonces, miren, Santiago nos dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también el hombre quedó entonces, cuando muere espiritualmente, queda muerto para Dios, ¿sí? Y entonces, aunque después de que el espíritu murió, el hombre siguió vivo por un largo tiempo, como les decía anteriormente, durante ese lapso, la muerte estaba entonces operando en él, ¿sí? Hasta que entonces su espíritu, alma y cuerpo, entonces quedaron embargados o sumergidos por la muerte. Por eso entonces primero se da la muerte espiritual y después entonces a causa de esa muerte espiritual, a causa de esa desobediencia, el hombre no puede acceder al árbol de la vida y queda sumergido entonces a un destino, a un deterioro, ¿sí?, de su cuerpo, que es ya la muerte física. Así que entonces mire que comenzó por una parte. ¿Por cuál parte? Por el espíritu. Comenzó la muerte en el ser, para que después se diera entonces la muerte física. Asimismo, cuando les decía en el tema anterior o en la enseñanza anterior, les decía que ¿qué es lo primero que el Señor hace en nosotros? Comienza a darnos vida, ¿en dónde? En el espíritu, ¿sí? Por eso dice Pedro,
dice entonces, y el bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia para Dios, ¿sí? Entonces, que eso está en donde? En el Espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo también lo expresó en Corintios y dice entonces que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Así que el Espíritu de él viene a ser un Espíritu con el nuestro y es ahí donde tenemos vida o estamos vivos otra vez para Dios. Entonces, mire que así como el hombre entonces muere en su espíritu y la muerte comienza después a sumergir todo el ser, asimismo también el Señor lo que hace es dar vida a nuestro espíritu para que entonces también todo nuestro ser sea sumergido por la vida. Por eso cuando usted fue bautizado, entonces usted, eh, aunque usted entonces recibe la salvación, recibe la santidad de Dios, porque usted sale siendo santo. Ese santo es de insofacto, usted sale del agua y es santo. Pero a partir de ahí el Señor quiere que usted se santifique. Y en esa santificación es lo que el Señor está invitando a que ese espíritu que fue invocado en su vida, que es el espíritu de Cristo, entonces comience a reinar en su mente, comience a reinar en sus emociones, comience a reinar en su voluntad y comience entonces su cuerpo a ser sometido al espíritu de Cristo. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer la voluntad de Dios. Y entonces dice el apóstol Pablo allá en primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Cuál es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, ¿sí? Para el día de su venida. ¿Sí? Entonces que nosotros tenemos que perdón, santificarnos por completo, pero esa santificación comienza en el espíritu, porque el Señor es el que da vida a nuestro espíritu y comienza entonces ahí a desplegarse la vida en todo el ser. Por eso entonces mire que cuando el hombre muere, entonces espiritualmente, entonces después va invadiendo esa muerte, ¿cierto? A través del pecado va invadiendo todo el cuerpo. Fue como cuando entra el virus en la computadora y comienza a dañar una partecita, pero sigue funcionando, pero después de un cierto tiempo ya la computadora no funciona, ya no prende, ya no arranca, ya no hace las funciones que debe hacer. Eso pasó en el hombre, ¿sí? Como por poner ahí un paralelo, un ejemplo. Entonces, aunque el hombre siguió funcionando, pero ya había una parte en su ser que ya estaba muerta en relación con Dios. El hombre siguió desarrollándose en su vida anímica, pero llegó un momento donde el hombre ya de ahí no pudo continuar, que ya es la muerte física. Entonces mire que aquel cuerpo que podía ser transformado y glorificado, regresó entonces al polvo, ¿sí? Entonces de allí donde es tomado, del polvo, entonces, y es el cuerpo que pudiendo haberse comido el árbol de la vida, entonces al comer el árbol del conocimiento del bien y el mal, vuelve otra vez al polvo. Por eso dice Salomón, ¿no? Un mismo suceso sucede tanto a la bestia como al hombre, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene la muerte, para el polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Así que entonces de ahí en adelante entonces, el cuerpo de Adán, así como el de todos sus descendientes, quedó bajo el gobierno del alma, ¿sí? Ya entonces no era el espíritu gobernando el alma, sino el alma tomando las riendas del ser, ¿sí? Entonces comenzó allí a darse una alteración, a darse entonces un desorden en esa orden, en esa armonía que el Señor le había dado al ser para que el ser fuera espiritual. Pero entonces al ser gobernado por el alma, el hombre comienza entonces a vivir una vida, ¿sí? Entonces en la carne, comienza entonces a complacer los deseos de la carne. Entonces, mire que todas las personas del mundo tienen espíritu, ¿sí? Todos los que estamos en el mundo tenemos espíritu, pero entonces, allí entonces, en algunos, entonces porque ya no todos estamos en la misma condición, entonces algunos entonces se hallan completamente cubiertos por el pecado y no pueden tener comunión con Dios. Por eso usted hay personas que las invita a la iglesia, les invita a que lean la Biblia, les invita a que oren y ellos se esfuerzan, ¿sí? Se esfuerzan y de pronto alguna vez lo acompañan, alguna vez de pronto leen la Biblia,
pero al otro día ya como que, o algunos de entrada le dicen, no, 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 a mí déjeme quietico. Entonces, ¿por qué? Porque hay una muerte espiritual en ellos, ¿sí? Y por eso se nos acercan y nos dicen, venga, es que usted como que Dios sí le oye, ore por mí. ¿Por qué? Porque saben que tenemos vida con Él. Y entonces el que se siente entonces que no tiene vida, entonces allí entonces se da una diferencia. Entonces mire que aunque todas las personas tenemos espíritu, algunos están entonces sumergidos en el pecado y no pueden tener comunión con Dios, ¿sí? Entonces no pueden tener comunión con Él. Por eso entonces Hebreos 4:12 nos dice algo muy importante y dice entonces, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Esta es otra versión. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma. Mire el efecto que hace la palabra. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las médulas de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que entonces mire que la palabra, cuando es predicada, hace un efecto completo en el ser, ¿sí? Penetra el alma, también va al espíritu y también al cuerpo, porque aquí está representado eso, el ser, ¿sí? Por eso dice el apóstol Pablo, y todo vuestro ser, ¿sí? Sea guardado irreprensible. ¿Cuál es el ser? Espíritu, alma y cuerpo, que es lo mismo que aquí está mostrando Hebreos, ¿sí? Entonces la palabra penetra y va hasta lo más profundo del ser, conoce sus pensamientos, conoce sus intenciones, conoce lo que está sintiendo en ese momento. Y entonces hay personas que dicen, uy, no, pero es que el pastor me la echó toda a mí. Y eso que es la primera vez que voy aquí a la iglesia, ¿a quién le contaría? ¿Sí? Entonces, no, 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 es que la palabra es la que entonces dice también, más adelantico dice que no hay nada que se pueda ocultar delante de ella, porque la palabra es Dios. Y entonces la palabra comienza a ser una obra especial. Por eso es que es muy importante oír la palabra, porque la palabra entonces va poniendo en orden lo que el enemigo desordenó en el ser. Así como Dios comenzó a ordenar todas las cosas y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces, ¿qué sucedió en el planeta, no? En la Tierra. Asimismo comienza a suceder en nosotros, en nuestro ser. Y dijo Dios, y comienza la palabra a llegar a nuestro ser, y comienza Dios a ordenar, a sacar las tinieblas y a que more la luz, y comienza a poner nuevamente las cosas en orden. Por eso es que mire que a uno analizar la obra de la predicación de la palabra, a la hora de uno hablar de la palabra, de compartir la palabra comienza a ser un efecto extraordinario en el ser. Entonces, esto es algo para que nosotros valoremos entonces el oír la palabra, que a veces la palabra llega como martillo, pero es palabra de Dios y hay que recibirla, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Así que entonces mire que aquí están todas las áreas del ser, el alma, el espíritu, el cuerpo y todo. Aquí encierra todo. Entonces mire lo importante de esto. Entonces mire que el alma se sujeta a los sentidos. Una vez que el hombre peca, el hombre queda entonces muerto para Dios espiritualmente. Entonces el alma se sujeta, ¿sí?, a los sentidos y comienza entonces el hombre a ser invadido. Entonces el hombre queda sujeto a los sentidos, ¿sí? Que ya es el alma que comienza entonces allí a gobernar. Y entonces mire que comienza entonces bueno, el alma entonces se sujeta a los sentidos y se convierte en su esclava. Comienza entonces allí ya el cuerpo también a dominar el alma, ¿sí? Ya entonces no solamente el hombre pensaba en hacer lo malo, sino que también su cuerpo comienza a pedirle hacer lo malo. Por eso entonces es que hay dos cosas y por eso es que aquí dentro de la santificación va el cuerpo. ¿Por qué? Porque una vez usted entonces recibe el Espíritu de Dios, usted viene a ser templo del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces ya usted, la palabra del Señor dice que si usted destruye el cuerpo, el Señor le destruirá a usted. Entonces esto nos tiene que llevar a una responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces nosotros no podemos darle rienda suelta a esta carne, ¿sí?
porque hay algunos momentos de tentación donde es la carne la que le pide, aunque usted no está pensando en pecar, pero su carne le está pidiendo. ¿Por qué? Porque sus sentidos entonces se están queriendo zafar del gobierno de Cristo. Y entonces cuando eso sucede, entonces comienza el alma a ser esclava, ¿sí? De esos sentidos, de eso entonces que el cuerpo le está pidiendo. Entonces por eso mire que aquí ya en esa caída del hombre ya no solamente el alma gobernaba, sino que ahora también el cuerpo quería gobernar. O sea, el hombre pecaba tanto porque su cuerpo le pedía pecado o porque el alma decía vamos a pecar. Sí, entonces mire que ya aquí comienza a haber una batalla entre el alma y el cuerpo. ¿Por qué? Porque ambos entonces estaban inclinados hacia el mal. Entonces mire que el alma se sujeta a los sentidos y se convierte entonces en la esclava. Entonces por eso mire lo que el Señor expresa en Génesis 6:13. Y entonces dice allí la palabra, y dijo Jehová, no contenderá, perdón, sí, Génesis 6:13. O no, me quedó mal la cita, es Génesis 6:3, sí, me quedó mal la cita, sí se me estaba haciendo raro ahí. Entonces, dice Génesis 6:3, ustedes me perdonan ahí la cita, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, sí, ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que entonces el Señor comienza a ver que el hombre queda en un dominio total de la carne. Comienza entonces allí tanto su alma como su cuerpo a inclinarse hacia el mal. Y entonces el Señor dice, no, el hombre no va a quedar para siempre así, inclinado hacia el mal. Así que le voy a dar un tiempo para que él se reconcilie conmigo. Le voy a dar un tiempo para que el hombre vuelva a tener vida, que vuelva a quedar en amistad conmigo, ¿sí? Y entonces de esto lo hablamos entonces en días mileniales, ¿no? Que posteriormente también lo vamos a estar tocando, este mismo texto, en lo que es la globalización. Así que entonces mire que aquí el Señor muestra algo muy importante. Entonces en la Biblia la carne se refiere a la vida y a la naturaleza del alma, ¿sí? Y el cuerpo no regenerado. A eso es lo que hace referencia entonces la carne, ¿sí? Se refiere a la vida y a la naturaleza del alma y cuerpo no regenerado. A menudo entonces se refiere a la naturaleza pecaminosa que se halla en el cuerpo, ¿sí? Porque el hombre es completamente, él es carne. Entonces se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa que se halla en el cuerpo, ¿sí? Por eso entonces el apóstol Pablo dice que esta carne y esta sangre, la que usted y yo, porque aunque somos salvos y somos santos, seguimos siendo pecadores. Hay una naturaleza pecaminosa en nuestro ser que no se ha exterminado, que eso el Señor lo va a exterminar con la glorificación, ¿sí? Entonces porque ahorita usted es salvo y es santo, pero la santidad de nosotros no es igual a la santidad de él, porque Jesús en este momento que él está glorificado, el santo en él es sin pecado, pero el santo en nosotros no es sin pecado, ¿sí? No es perfecto, ¿sí? Entonces, por eso nosotros todavía tenemos que pelear esa buena batalla de la fe, ¿sí? Y tenemos que estar entonces en esa búsqueda de Dios. ¿Para qué? Para que podamos entonces ser glorificados. Una vez somos glorificados, hermano, ya entonces usted deja, una vez el dedo gordo de su pie se despega de esa tierra, usted deja de ser pecador. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros entender. Entonces, mire que a menudo entonces se refiere a la naturaleza pecaminosa que se halla en el cuerpo. Por eso, si yo le pregunto a ustedes, cuando Jesús tiene esa conversación con Nicodemo, creo que fue en San Juan capítulo 3, sí, Nicodemo es el que viene a Jesús de noche, y entonces comienza allí a haber una conversación, y entonces le dice Jesús, ¿te es necesario nacer de nuevo? Y él dice, bueno, ¿cómo puede hacerse esto? No comprendo. ¿Acaso puedo meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Entonces Jesús le dice, no se maraville de que le dije que os es necesario nacer de nuevo. Y entonces Jesús le dice, ya en el verso 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si yo le pregunto en esta hora a ustedes que están aquí conectados, entonces, ¿usted de qué es? ¿De la carne? ¿Es nacido de la carne o es nacido del espíritu? Yo quiero que usted me conteste algo ahí en el chat. Entonces Jesús dice, lo que es nacido de la carne, bueno, creo que están muy tímidos, nadie me escribió acá.
Nacido del espíritu, dice el hermano, nacido de la carne, dice la hermana Nayibe, nacido de la carne. Entonces, bueno, ustedes porque, la hermana Nayibe, porque ya hemos tenido la oportunidad de hablar, hermano Guillermo, la hermana Beatriz dice la 2. Por lo general, entonces siempre responden del espíritu, como si lo ha hecho la hermana Marisela, la hermana Miriam, el hermano Byron. ¿Quién más escribió por aquí? Bueno, la hermana Beatriz de los 2, el hermano también Kevin escribió que nació del espíritu. Entonces, nacido del espíritu, dice la hermana Marlene. Entonces, no, nosotros no somos, en esa expresión de Jesús, no somos nacidos del espíritu. Que sí somos un ser espiritual ahora en Cristo, somos seres espirituales, ¿sí? Pero no somos espíritu. ¿Quiénes son los que son nacidos del espíritu? Los que fueron directamente creados por Dios, como los ángeles. Ellos son espíritus. Entonces, pero nosotros somos carne, porque nosotros hemos sido nacidos de la carne, ¿sí? Tóquese usted y pellizque si verá que sigue siendo carne. Entonces, que aunque estamos en Cristo, estamos en la carne. Por eso batallamos contra los deseos mundanos, ¿cierto? En nuestra carne. Pero entonces ya esta carne y esta sangre van a ser glorificados. ¿Sí? Que ya cuando seamos glorificados, ahí sí entonces ya se extermina esa naturaleza pecaminosa que hay en el cuerpo. Por eso entonces dice el texto, el bautismo que corresponde ahora o sea, sí da salvación, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, usted sale del agua y usted sigue siendo tentado, sigue siendo carne, usted no sale del agua y es ángel, ¿sí? Aunque sí es santo, sí es salvo, pero usted no es en la misma condición de un ángel, no, usted sigue siendo carne. Y eso es lo que muchos entonces no comprenden y piensan que al bautizarse ya se completó la obra, no, ya yo soy bautizado y ya, no, a partir de ahí debe santificarse. ¿Cómo se santifica? Asumiendo la obediencia a la palabra, ¿sí? Que es entonces algo que tenemos que entender para que se pueda cumplir lo que Pablo dijo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Por qué? Porque nosotros nos salvamos en carne, en cuerpo, y somos condenados en el ser, en el cuerpo. ¿Sí? Por eso entonces Jesús habló de la resurrección. Que eso lo vamos a estar hablando más adelante. Ya aquí estamos tocando algunas cosas de la glorificación, de la resurrección, pero es muy importante mirar algunas cosas más aquí. Entonces, mire que a menudo entonces se refiere a la naturaleza pecaminosa que se halla en el cuerpo. Un día de esto hablamos de San Juan 3:6. Así que, y ahí podemos comprender algunas cosas. Así que entonces mire que cuando se refiere a la carne, por lo general entonces se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa que se halla en el cuerpo. Así que entonces el alma reemplazó, ¿sí? El alma reemplazó entonces el espíritu y entonces allí el alma entonces reemplazó el espíritu que era entonces el que gobernaba y ahora todo entonces comienza a ser como independientes y centrado en el yo. Por eso la persona que no está bajo la voluntad de Dios, entonces él hace todo lo que él quiere hacer, ¿sí? Pero el que está bajo la sumisión del Espíritu de Cristo, el que está entonces sometido al gobierno o al señorío de Cristo, entonces ya no vive él, ¿sí? Y algunos dicen, no, es que yo hago lo que yo quiero hacer, ¿sí? Ah, no, el pastor puede decir allá, pero yo hago lo que yo quiero. Entonces, cuando una persona responde así, y más cuando es creyente, entonces es porque no vive en el señorío de Cristo, ¿sí? No vive ahí, no tiene vida, está muerto para Dios entonces. ¿Por qué? Porque el que quiere vivir, el que quiere hacer todo lo que él quiere hacer, cuando dice yo soy el que decido, yo hago lo que yo quiera, yo, entonces ahí se demuestra que está viviendo entonces gobernado por su alma y gobernado por su cuerpo, ¿sí? Pero cuando alguien está siendo gobernado por Cristo, Pablo dijo, ya no vivo yo, ¿sí? O sea, ya no vivo yo, ese es ya, entonces yo no estoy bajo el dominio de mi alma, lo que me dice la mente, lo que dicen las emociones, lo que el cuerpo me pide, no, ya no vivo yo, sino que ahora entonces es Cristo quien vive en mí, o sea, Cristo está gobernando mi mente, mis emociones, mi voluntad y mi cuerpo. Y entonces ahí entra en el señorío de Cristo. Así que entonces mire que
El alma reemplazó entonces ya la función del espíritu, comienza a gobernar entonces el ser y entonces comienza a darse ese combate, ¿no? Allí tanto en su mente, emociones, voluntad y el cuerpo, todo comienza a irse en contra de Dios. Entonces por eso es que a veces uno se asombra, ¿no? Uno como pastor. Yo, por ejemplo, les digo a los hermanos, un creyente que diga, no, es que para qué tanto congregarse, para qué tanto ir allá al salón de reuniones, o yo desde mi casa puedo orar, yo desde mi casa leo la Biblia. Bueno, es porque no, entonces no está sujeto a la voluntad de Dios. Sí, el Señor dice, no dejen de congregarse y de pronto no ha leído la Biblia. Y eso que dice que la lee en la casa. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces, no sé si esa partecita no existe ahí o yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Entonces, mire que hay cosas que a veces yo personalmente no comprendo. Yo soy muy analítico, analizo mucho el comportamiento del creyente, analizo la vida espiritual de los creyentes y entonces uno a veces se encuentra con esas cositas, ¿sí? Y entonces ahí cuando dice, voy a hacer lo que yo quiero hacer, no está bajo el señorío de Cristo, ¿sí? Y entonces está sumergido allí en una muerte espiritual, aunque él trate de buscar de Dios, aunque él trate allí de hacer oración y una cosa, pero entonces no está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ¿dónde se expresa la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Dónde se expresa la voluntad del Señor? Entonces, en su palabra, ¿sí? En su palabra. Allí entonces se muestra la voluntad del Señor. Entonces, por eso es que yo siempre les he dicho, uno de los enemigos fuertes de la fe es la ignorancia. Porque la ignorancia lleva entonces a que el hombre esté en la vanidad de su mente, a que el hombre esté con el entendimiento entenebrecido. Cuando está el entendimiento entenebrecido es que falta luz. Y entonces dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es luz a nuestro ser, a nuestro entendimiento. Y entonces comienza a estar ajeno de la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué comienza a estar? Por la ignorancia, lo dijo ahí el apóstol Pablo en Efesios 4, 17 y 18. Por la ignorancia que en ellos hay. Así que entonces mire que ahora el hombre entonces en esa condición de caído, ya muerto espiritualmente para Dios, entonces el hombre se conduce según los deseos de su corazón. Y es ahí donde comienza el hombre a vivir bajo el yo gobierno, yo vivo, yo mando, y lo que yo sé, yo hago lo que yo quiero, ¿sí? Y se hace lo que yo diga. O sea, él comienza a vivir bajo los deseos de su corazón, ¿sí? Y entonces ya el hombre no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, aún en asuntos religiosos y en la búsqueda más celosa de Dios, el hombre se vale del poder de su alma y toma decisiones independientes para buscar a Dios, a fin de agradarle, sin la revelación del Espíritu Santo. Así que cuando el hombre entonces se basa bajo sus deseos, porque hay gente que, hermano, peca y uno habla con ellos y es como si lo estuviera uno regañando. O sea, ellos saben tanto de cosas de Dios y una cosa y la otra, pero no viven una vida que agrade a Dios. O sea, están bajo oscuridad, están muertos, que aunque ellos tienen allí asuntos religiosos y tienen búsqueda de pronto celosa o muestran eso, un celo por las cosas de Dios y se valen del poder, ¿cierto? Allí, entonces, del alma y toman decisiones independientes para buscar a Dios a fin de agradarle, pero entonces lo hacen fuera de la revelación del Espíritu Santo, fuera de la obra del Espíritu Santo. Y ahí entonces no hay nada, ¿sí? Porque recuerde que la obra del Espíritu Santo comienza desde cuando usted comienza a oír la palabra y a través de todo ese proceso de la salvación, la obra del Espíritu Santo se va haciendo. Entonces, cuando el hombre quiere ir entonces en ese afán por agradar a Dios, y yo a veces pienso y digo, bueno, la persona que dice tanto algunos que han entregado su vida a Cristo como algunos que no, siempre he escuchado eso, no, es que yo en mi casa puedo orar, yo aquí leo la Biblia y una cosa y la otra. Entonces, y ellos evitan estar como en esa armonía. Entonces yo me pregunto y digo, ¿cómo harán en el cielo? ¿Será que en el cielo habrá un lugar aparte para ellos? ¿Será que el Señor les tendrá ya otra Jerusalén celestial aparte de la que nos va? No, dirá el Señor, no, esperen hermano, es que ellos no pueden vivir en armonía, entonces hay que dejarlos solitos allá. No, hermano, déjese de bobadas.
Si usted no puede vivir en armonía aquí en la tierra, si no puede amar a su prójimo, entonces, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? ¿Cómo usted va a caber en el cielo? Entonces no cabe. Entonces ese lugar no es para usted. Así que son cositas que tenemos que nosotros mirar y tenemos que nosotros entonces entenderlas. Si a mí me aburre aquí en la tierra un culto, entonces el culto eternamente y para siempre que vamos a estar allá con él no le sirve. Imagínese usted, yo pongo este ejemplo, imagínese usted en el cielo y llevamos 2000 años por medir la eternidad, ¿no? No es porque yo, no, es como por poner un ejemplo, ¿no? La eternidad no se puede medir, pero después poner un ejemplo, imagínense 2000 años alabando al Señor, diciéndole santo, santo es Él, como los ángeles lo hacen hoy en día, en esa eternidad que están. Y el Señor dice, silencio, voy a dar una predicación, voy a hablar. Y comienza a hablar y lleva 5000 años hablando, un ejemplo. Entonces usted dice, no, Señor, ábreme ya la puerta para ir al agua de fuego porque aquí estoy aburrido. No, hermano, o sea que si yo aquí en la tierra no puedo deleitarme en Dios, usted tampoco allá se va a deleitar. Así que entonces son cositas que tenemos que pensarlas, tenemos que analizarlas en nosotros mismos y entonces poder entonces mirar quién es el que está gobernando, yo o Dios, ¿sí? O Cristo. Porque si yo gobierno, el señorío de Cristo no está en mí. Pero si Él gobierna, el señorío de Cristo está en mí. Así que entonces cuando el señorío de Cristo está en usted, pues usted tiene vida para Dios. No para el pastor, para Dios tiene vida. El alma no solo se desarrolla entonces de esta manera, sino que además es controlada por el cuerpo, lo que les decía ahorita. Entonces no solamente el alma gobierna, sino también el cuerpo comienza allí a producir unos deseos a través de los sentidos y comienza entonces ya allí los deseos del cuerpo comienzan entonces y con sus exigencias, sus sensaciones, comienzan entonces a reclamar la obediencia del alma para que lleve a cabo sus órdenes y lo satisfaga. Por eso entonces cuando comienza el cuerpo a despertar sentidos, a despertar allí sensaciones y comienza el cuerpo a producir algo, entonces muchas veces, aunque usted no está pensando en pecar, el cuerpo lo lleva a pecar. ¿Por qué? Porque el cuerpo se lo está pidiendo. Pero es ahí donde también tenemos que santificar el cuerpo, ¿sí? Y también el cuerpo debe estar bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque es todo el ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensibles, ¿sí? Entonces es muy importante mirar esto. Entonces el primer hombre, dice allí 1 Corintios capítulo 15, 47, en su primer tiempo, dice que el primer hombre es de la tierra, es terrenal, ¿sí? Entonces el primer hombre es de la tierra. Entonces esta es la clase de personas a las que alude la palabra del Señor allí en Judas 18 y 19, versículos 18 y 19. Cuando dice que habla de los burladores que andarán según sus propias concupiscencias. Sus propias concupiscencias hablan de sus propios malos deseos, tanto que en su alma, en su mente hay, como también en su cuerpo. Y entonces son los burladores que andarán según sus propias concupiscencias. Estos son los que causan divisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que allí entonces Judas habla, no? Que esos que se guían bajo sus propias concupiscencias son los que muchas veces están entonces siendo en contra del gobierno de Cristo, en contra de la voluntad de Dios, y son los que producen malestar en medio de la congregación, o los que procuran hacer malestar. ¿Por qué? Porque en ellos hay malos deseos. Y entonces como no quieren sujetarse a la voluntad de Dios, entonces comienzan allí a causar división con cuentos raros, ¿sí? Y comienzan entonces a cambiarle el sentido a la palabra y comienzan entonces ellos a ir, entonces, no, lo que el pastor dice eso no es verdad. Y comienzan, bueno, muchas cosas. Yo creo que usted de pronto ha visto casos así, entonces, pero solamente por mencionar algunos. Entonces, mire que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, yo quiero que ustedes ahí me confirmen si me están escuchando bien. Aquí donde me encuentro está cayendo un aguacero fuerte. Entonces, no sé, está tronando bastante. Si se llega a cortar, entonces estaríamos continuando después, pero ustedes ahí me van escribiendo si me están escuchando bien. Para yo aquí entonces tener, ok, me dice que se escucha perfecto, listo. Entonces, listo. Entonces, miren lo que dice aquí la palabra del Señor. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, ¿sí?
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que entonces mire que el hombre que está muerto espiritualmente para Dios no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios porque para ellos son locura, ¿sí? ¿Y cómo se han de entender? Pues espiritualmente. ¿O cómo se han de discernir? Espiritualmente. Eso fue lo que le pasó a Nicodemo. Nicodemo dijo, ¿cómo puede acaso hacerse esto? No entendía. O el hombre natural es el hombre que está muerto espiritualmente, ¿sí? Aunque Nicodemo tenía una religiosidad y aunque Nicodemo tenía en su yo, tenía allí una búsqueda de Dios, pero no podía comprender las cosas del Espíritu. Y el Señor le hace el reclamo y le dice, bueno, siendo tú maestro de Israel y no sabes esto. O sea, el Señor le hace el reclamo a Nicodemo. O sea, pero ¿por qué no podía entender? Porque es un hombre natural. Y las cosas del Espíritu se han de entender o se han de discernir espiritualmente, pues a través del Espíritu. ¿Y cómo se hace esto? Pues estando vivo para Dios. Entonces, mire que es muy importante. Entonces, mire que ellos son controlados por sus almas, los que viven en la carne, entonces son controlados por sus almas, las cuales entonces dominan su espíritu y son entonces lo opuesto al hombre espiritual, ¿sí? Por eso entonces el hombre espiritual es aquel que es gobernado por el Espíritu, en este caso el Espíritu de Cristo, pero el hombre natural es el que entonces no está siendo gobernado por el Espíritu de Cristo y entonces no pueden ser espirituales, sino que son hombres carnales, que siguen los deseos de la carne, ¿sí? Que aman al mundo y todo lo que el mundo ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y entonces dice que nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, mire que ellos son controlados por sus almas. Una vez el hombre pecó, comenzó a ser controlado por su alma. Comenzó a ser controlado por los apetitos de la carne. Y entonces no puede el hombre ser espiritual. Que en el principio sí el hombre era espiritual, pero el hombre pierde esa vida espiritual. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, aunque pueda ser el hombre muy inteligente y aunque tenga ideas y tenga teorías maravillosas, no pueden decir nada acerca de las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son hombres naturales, ¿sí? No tienen entonces esa comunión o esa comunicación directa con Dios, ¿sí? ¿Y por qué no pueden recibir entonces por qué no pueden entonces ellos entender las cosas, aunque tengan ideas interesantes, aunque tengan teorías, aunque puedan entonces allí ser muy inteligentes, no pueden decir nada acerca de las cosas del Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque no pueden recibir la revelación del Espíritu Santo, cosa que nosotros que estamos en Cristo y que hemos recibido de su Espíritu Santo, tenemos entonces esa revelación que proviene de Dios. Sí, por eso el Señor dijo, yo me voy, pero les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad, les enseñará todas las cosas, se las recordará. Y entonces es ahí donde podemos entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque hay vida en nosotros. Pero el hombre que no tiene vida, que está muerto para Dios, no puede, aunque sea inteligente y tenga teorías interesantes, no puede hablar, no puede decir nada acerca del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él, entonces hay cosas que son locura. Entonces mire que la perspectiva del Espíritu Santo es muy diferente a la del mundo, ¿sí? Usted entonces hay cosas que usted expresa y la gente se queda mirándolo y le dice, venga, ¿usted qué le pasa? ¿Está loco? ¿Sí? Entonces, ¿por qué le dicen que usted está loco? Porque usted está mirando como el Espíritu Santo te muestra, ¿sí? Y sabemos que para Dios no hay nada imposible. Entonces la gente dice, uy, pero usted está loco. ¿Por qué? Porque Él está mirando desde la perspectiva del mundo, ¿sí? Y entonces el mundo, como no puede discernir las cosas del Espíritu, no las puede entender, para ellos son locura. Y como nosotros estamos bajo el gobierno del Espíritu, entonces ellos dicen, ¿sí? Entonces ellos dicen, no, esta gente está loca. Por eso Pablo dice que para los que se pierden la predicación es locura, ¿no? Pero para los que se salvan es poder de Dios. Así que entonces mire que la perspectiva del Espíritu Santo es muy diferente a la del mundo, ¿sí? Entonces por eso es muy importante estar vivos para Dios. El mundo piensa que el poder intelectual y la razón del hombre pueden destruir toda clase de verdades en el mundo por medio de su mente,
¿sí? Y eso es lo que el mundo piensa, ¿sí? Que por ellos entonces tener allí un intelecto y tener una razón, entonces pueden descubrir todas las verdades en el mundo por medio de su mente, pero esto no es así. Por eso Pablo en un momento dado dice, bueno, yo hablo no con sabiduría de terrenal, no con la sabiduría de este mundo, sino que hablamos entonces con la sabiduría que proviene de Dios. Así que nosotros no hablamos con la sabiduría del mundo, no hemos, si usted me pregunta, yo no soy teólogo, no he ido a la universidad, no tengo magíster en teología, bueno, en todo esto no soy muy preparado. Lo único que lo que tengo y lo que he aprendido es porque el Espíritu Santo me ha guiado a toda verdad, el Espíritu Santo me ha enseñado, el Espíritu Santo es el que me recuerda las cosas y es el Espíritu Santo el que ha obrado en mí para poder comprender algunas cosas que para el mundo es locura. Hay personas que han estudiado y tienen muchísimas cosas, pero el nombre no se les ha revelado. ¿Eso quién lo hace? ¿Ah? Entonces mire que son cositas que a veces nosotros ignoramos. Yo, claro que sí, he intentado estudiar, muchas veces he querido, pero a veces, bueno, hay factores que nos impiden de pronto hacerlo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que algo que yo nunca he despreciado es el Espíritu Santo. Yo siempre que me arrodillo a abrir cuando abro la palabra y me arrodillo, le digo, Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo me enseñará todas las cosas, me guiará toda verdad. Así que yo creo eso. Y aquí vamos, ¿sí? Hemos aprendido algunas cositas. Aquí el Señor nos ha ido instruyendo en algunas cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque entonces tenemos un recurso que sobrepasa la academia, sobrepasa lo que el hombre en su mente puede hacer. Entonces, yo lo invito para que usted no desprecie esa riqueza que Dios le ha dado. Hay gente que habla en lenguas y ya, yo hablo en lenguas y ya, pero bueno, ¿qué te dio Dios? ¿Estás actuando conforme a lo que Dios te ha dado? ¿Qué has aprendido? Y uno a veces encuentra teorías en la iglesia bastante chuecas y uno dice, ¿y eso que tienen el Espíritu Santo? ¿Ah? Entonces, ¿qué está pasando con el Espíritu Santo? Lo estamos dejando a un lado. No lo deje a un lado, permita que el Espíritu Santo te guíe, te enseñe. Porque si usted dice, no, es que yo, entonces el Señor te deja quietico. No, dejémoslo quietico. Y algunos piensan que es el intelecto y el poder y la razón del hombre quien lleva a descubrir las verdades del mundo. No. Y que todo es por medio de su mente. No, es a través del Espíritu de Dios, ¿sí? Que nosotros podemos obtener esto. Entonces, mire que el hombre que piensa esto, que a través de su intelecto, a través de la razón del hombre, puede descubrir las verdades en el mundo o toda clase de verdades en el mundo por medio de su mente, entonces el Señor nos muestra que eso es considerado por Dios como vanidad, ¿sí? Cuando el hombre entonces piensa que él es el que puede entonces desarrollar todo conocimiento y descubrir toda verdad por él mismo, entonces Dios considera esto como vanidad, ¿sí? Como vanidad. Entonces, mire lo importante, todas las teorías del hombre llevan al error y son castillos en el aire y conducen a la oscuridad y a la muerte eterna. ¿Sí? Por eso el Señor dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, sino teme a Jehová. Hay muchos que en este tiempo quieren ser sabios en su propia opinión y entonces tienen teorías o tienen doctrinas humanas, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que ellos son sabios en su propia opinión, pero no tienen entonces la revelación que proviene de Dios. Y al no tener la revelación que proviene de Dios, ellos no temen a Dios, no respetan a Dios. Porque quieren enaltecer ya otras cosas, su ego, quieren el yo y bueno, muchas cosas más que llevan entonces a no vivir bajo la voluntad o el señorío de Cristo. Así que entonces mire que las teorías llevan al hombre al error, son castillos en el aire y conducen a la oscuridad eterna. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Sí ves? Según las tradiciones. Esas filosofías y esas huecas sutilezas son según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Creo que la palabra aquí es muy clara.
y no según Cristo. ¿Por qué no según Cristo? Porque no es revelación directamente del Espíritu, sino que es ellos a través de su mente tratando allí de descubrir toda clase de verdad. Y entonces allí ellos entonces comienzan a dar filosofías, a dar cosas, pero todo es según la tradición de los hombres, conforme a los pensamientos o a la moda del mundo, pero no según Cristo. ¿Sí? Entonces mire lo interesante de esto. Entonces mire que el poder intelectual, si no es guiado por el Espíritu Santo, no es confiable y es muy peligroso. Así que entonces mire que qué importante es ser guiados por el Espíritu de Dios. Qué importante es que nosotros nos volquemos a que sea Dios, ¿sí? Y creyéndole a Él. Por eso yo siempre digo algo, ni Dios ni su palabra cambian. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable y Dios ni su palabra cambia. Entonces es importante que nosotros podamos entonces siempre pedir la dirección del Espíritu. ¿Para qué? Para que en nosotros haya vida. Pero si usted entonces se deja guiar por el poder intelectual del hombre y no es guiado por el Espíritu Santo, entonces, hermano, usted está en peligro, usted está en riesgo. Así que mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3, versículo 4 y 5. Ya aquí vamos finalizando. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. O sea que Pablo, siendo él, Pablo era estudiado, Pablo tenía trayectoria académica, pero mire lo que Pablo dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, lo que nosotros hablamos en misterio, lo hablamos porque es Dios quien nos lo ha revelado, es Dios quien nos lo ha dado, es Dios quien lo deposita. Por eso entonces yo siempre digo, de lo que Dios me ha dado, de lo que Él ha depositado, de eso damos. Yo no puedo hablar algo que Dios no me haya dado, porque ya entonces sería algo que sería ya del yo, más no de gobierno de Cristo. Así que esto es algo que tenemos que tener cuidado todos. Así que entonces mire que aquí somos competentes, no porque yo haya ido a la academia, no porque yo haya ido a tal universidad, no porque yo haya... No, no es por eso. Si usted me pregunta, tengo el bachiller, hice un tecnólogo, no lo pude terminar, pero no es porque yo sea competente, sino que es el Señor el que nos hace entonces a nosotros competentes. Nuestra competencia proviene de Él. Él es el que nos dice qué decir. ¿A través de quién? A través de su Espíritu. Entonces, mire lo importante de eso. Entonces, mire que los pensamientos oscuros del hombre generalmente lo llevan a la muerte eterna. ¿Sí? Los pensamientos, el basarse en su propia opinión, te va a llevar a la muerte eterna. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, que quien como yo, ¿sí? Y entonces allí, profesando ellos ser sabios en su propia opinión, no teniendo el temor a Dios, sino en su propia opinión, no teniendo en cuenta esto, ¿sí? La palabra, sino su propia opinión. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios y comienzan a cambiar, ¿sí? La luz por las tinieblas. Comienza a haber allí un desorden, comienza a haber una muerte espiritual. Que eso fue lo que le pasó al hombre, queda el hombre muerto, sumergido en el pecado, pero una vez estamos en Cristo tenemos que cuidar la vida para no volver a quedar en oscuridad. Entonces es muy importante mirar todos estos factores que entonces allí están entonces o afectan nuestra vida espiritual. Cuando un hombre es carnal, no solo está bajo el gobierno del alma, sino que su alma está íntimamente ligada a su cuerpo. Por eso entonces es donde se da la esclavitud al pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ya no puede dejar de pecar. Por eso entonces dice Juan, allí en San Juan, ya les digo, creo que si no estoy mal es la primera carta, sí, primera carta de Juan. Entonces dice San Juan, en el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él.
todo aquel que permanece en él, o sea, en el señorío de Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿sí? Pero dice más adelante, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, ¿sí?, de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que entonces mire que allá entonces San Juan le explicó eso, ¿no? Que el nuevo nacimiento no es entonces corruptible, sino es incorruptible. ¿Por qué? Porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo se da eso? Entonces, no son engendrados ni por carne ni por voluntad de varón, sino vienen directamente de Dios. Entonces, al ser engendrados por Dios, al oír la palabra, comienza entonces nuestro ser a estar bajo un señorío. ¿Por qué? Porque queremos seguir permaneciendo en él. Y al permanecer en él, entonces no pecamos. ¿Por qué? Porque entonces ya él viene a morar en nosotros, su espíritu, a través del bautismo y la invocación del nombre, y entonces comienza a expandirse el espíritu de Cristo en nosotros. Y al permanecer en él, entonces nos va limpiando, nos va santificando, nos va purificando. Y al hacerse esto, nuestro ser va quedando en completo gobierno por Cristo. Pero cuando un hombre es carnal, no está bajo el gobierno, entonces, no está bajo el gobierno de Cristo, ¿sí? Y aquí entonces no está solamente bajo el gobierno del alma, sino también bajo el gobierno de su cuerpo. Y por eso el hombre, aunque se esfuerza, no puede dejar de pecar. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Muchas veces el cuerpo induce al alma, lo que les decía anteriormente, induce al alma a cometer los pecados más viles. A veces es el cuerpo el que le pide a la gente que peque. A veces es el alma la que dice voy a pecar, pero a veces es el cuerpo. El alma, su mente no quiere pecar, pero la persona en su cuerpo siente pecar. Entonces, mire que allí entonces hay un descontrol tanto en el alma como en el cuerpo. ¿Por qué? Por hacer lo malo. El cuerpo de pecado está lleno de deseos y concupiscencias, ¿sí? La concupiscencia habla de los malos deseos. El cuerpo está lleno entonces de pecado. El cuerpo de pecado está lleno de deseos y malos deseos, ¿sí? Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿sí? El deseo de la carne va en contra de, entonces, de la voluntad de Dios. Por eso, entonces, aunque nosotros estamos en la carne, pero ya no vivimos en la carne, sino que vivimos en Cristo. Al estar en Cristo, aunque estemos en la carne, estamos aceptando la voluntad de Dios, y al aceptar la voluntad de Dios nos santificamos, ¿sí? Y por eso entonces tenemos que nosotros en esa santificación hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que no entonces nos lleven los deseos en contra, ir en contra de Dios. Entonces miren que las inclinaciones del hombre que está muerto espiritualmente, sus inclinaciones y sus motivos son terrenales, los cuales entonces obedecen que fue creado entonces, lo cual obedece que fue creado entonces del polvo de la tierra. Así que entonces el hombre piensa en las cosas de la tierra, el terrenal piensa en las cosas de la tierra, ¿sí? Entonces, pero ya nosotros, aunque estamos en la carne, no somos de la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso pensamos en las cosas de arriba, porque tenemos vida para Dios. Hay una comunicación con Él. Pero el hombre terrenal, entonces, todas sus inclinaciones y sus motivos son terrenales. Entonces, mire lo que dice Mateo 16:24. Jesús les dice allí a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. O sea, tienen que renunciar a su yo. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir y hacer lo que yo les diga. Es estar dispuesto a morir y hacer lo que nos diga hasta aquí, mire. Él nos dice y tenemos que obedecer. Pero algunos se ponen bravos porque el Señor entonces habla. ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué? Y entonces ya se van en contra de la autoridad que Dios ha delegado. Y se meten en problemas con Dios, porque el que resiste a la autoridad acarrea condenación, dice la palabra. Entonces mire que, ¿cómo puede alguien ser discípulo? ¿Cómo alguien puede ser hijo si no obedece a su padre?
sino hace la voluntad de su Padre, sino que quiere hacer su propia voluntad. Entonces tenemos que estar aquí en esta vida nueva, tenemos que estar dispuestos a morir. ¿A quién? A nosotros mismos y a hacer lo que Él diga. Ya no vivo yo, ¿sí? Ya no vivo yo. En algún momento Pablo quería ir a cierto lugar y el Señor le dice, no vaya allá, vaya a este. ¿Y qué le tocó hacer a él? Obedecer, aunque quería irse para el otro lado, pero le tocó obedecer. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Entonces es importante tener eso bien claro. Entonces tenemos que olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad, ¿sí? Si queremos estar en Cristo, olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad y estar entonces dispuestos a morir y hacer lo que Él nos dice. Entonces Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Mire lo que dice más. Ahora Cristo es el que vive y que gobierna. Y lo que ahora vivo en la carne, entonces lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Ya no vivimos conforme al mundo, sino vivimos conforme a la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que entonces mire lo interesante de lo que la palabra del Señor nos muestra, con relación al hombre caído y con relación a este hombre entonces que tiene vida en Cristo. Gálatas 5:16 dice, por eso les doy este consejo, dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal, porque los deseos en la carne siguen estando, ¿sí? Siguen estando, usted no ha dejado de ser carne. No, pastor, es que yo ya no siento nada. Mentira. Eso es mentira. ¿Sí? Si usted ignora eso, si usted se dice, no, yo no siento nada, y usted trata de ignorar eso, hermano, está próximo a caer. Otra vez sumergido en esclavitud. Reconozca que es carne. Usted todavía no está glorificado, es carne. Todavía hay una naturaleza pecaminosa en usted. Eso no se ha terminado. Tiene que seguir en esa búsqueda, en esa llenura. Permitir que el Espíritu de Cristo se expanda en su ser. Sígase santificando. Siga obedeciendo la palabra. Entonces, hay cosas que a veces nosotros como que no, yo ya. Y ahí, no, hermano. Pilas. ¿Por qué? Porque recuerde que la obra del enemigo comienza por medio de una necesidad física. Y si usted piensa que ya es glorificado, ya está usted, entonces usted está propenso a volver a estar en esclavitud. Así que por eso entonces les doy este consejo, dice el apóstol, dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su corazón, no los complazca. Deje que Cristo llene todo su ser. Y así entonces usted podrá vivir y podrá ser un ser espiritual, ¿sí? Porque el ser espiritual no es hablar en lengua solamente. Yo conozco gente que está en pecado y habla en lenguas, ¿sí? Eso no define su espiritualidad, eso le aporta su espiritualidad. Pero ¿qué es lo que define su espiritualidad? Cómo tú vives, cómo te conduces, cómo tú hablas. Eso es lo que me define a mí la espiritualidad, ¿sí? Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol ser bueno y dar fruto malo. No puede, eso no cabe en la lógica de Dios. Jesús lo dijo. Y no puede un árbol malo dar frutos buenos. No puede entonces un hombre que dice ser espiritual tener conductas del mundo. No puede, porque entonces no es espiritual. Y no puede alguien que es carnal, que está muerto para Dios, decir que es espiritual. ¿Por qué? Porque no puede, o sea, eso no entra dentro de la lógica de Dios. Así que entonces, mire lo interesante, y aquí estamos mirando entonces, y esto tiene que ver con la vida espiritual. ¿Qué es realmente ser espiritual? Yo he expresado y le he dicho a algún hermano, usted puede asistir a 1000 cultos y no ser espiritual. ¿Por qué, pastor? Claro, porque si usted no asume la obediencia a la palabra, entonces no se está santificando. Y al no santificarse está entonces viviendo una vida anímica, una vida entonces terrenal, una vida que entonces promueve el yo y no el Cristo vive en mí. Así que entonces no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal, sino que dejen que el Espíritu guíe su vida. ¿Sí? Dejemos que el Espíritu guíe nuestra vida. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros,
¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, miren que todo eso tiene que morir en nosotros. El bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Por eso le corresponde a usted y a mí hacer morir lo terrenal. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal? Asumiendo la voluntad y la obediencia a la palabra. Permitiendo que el Espíritu de Cristo se expanda en nuestro ser, gobierne la mente. ¿Por qué? Para que podamos decir que tenemos la mente de Cristo, tenemos que Cristo gobernar mi mente. Para que usted entonces pueda, ¿sí? Pueda entonces usted tener la mente de Cristo. ¿Y usted cómo la obtiene? Mire, por eso preocúpese usted, si usted no se preocupa por aprender Biblia, preocúpese, hermano, porque la mente de Cristo está acá, mire. La voluntad de Dios, la mente de Dios es esta, la palabra. Preocúpese. Yo me preocupo cuando un creyente me dice, pastor, eso dice la Biblia. Yo me preocupo, y más cuando tiene ya tiempito escuchando la palabra. Entonces, hay cosas que, pastor, yo no sabía que eso decía la Biblia. Cositas así que uno encuentra por ahí. Entonces, mire que desde que el veneno de la serpiente entró en el cuerpo del hombre, sus deseos legítimos se convirtieron en lujuria. Mire los deseos del hombre. Por eso entonces dice la palabra que continuamente el pensamiento del hombre era hacia el mal. El hombre se pervirtió después de que pecó. El hombre se volcó a una inmundicia, un pecado, tanto así que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. O sea, fue tanto el desorden que hubo en la humanidad, tanto el pecado que hubo, que el Señor se arrepintió. Para que Dios se arrepienta de haber creado algo es porque, hermano, se tuvo que haber degradado bastante. Tanto así que después con Sodoma y Gomorra ya nos muestran que los ángeles, inclusive los ángeles que van a sacar allí al sobrino de Lot, al sobrino de Abraham, entonces aún así querían ellos conocer a los ángeles, querían tener relación sexual con los ángeles. O sea, ¿cómo el hombre se pervirtió tanto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces entró allí el pecado. Y entonces ese es el veneno de la serpiente, ¿no? De Satanás, que es la serpiente antigua. Entonces entró en el cuerpo, sus deseos legítimos se convirtieron en lujuria, ¿sí? Y en todo iba en contra de Dios. Así que desde que el alma obedeció al cuerpo y se rebeló contra lo ordenado por Dios, quedó sujeta al cuerpo y le obedece. Así que entonces el alma ya tiene deseo, pero también el cuerpo le dice, haga esto, y entonces la persona lo hace. ¿Por qué? Porque entonces está rebelado contra lo ordenado por Dios y entonces no puede hacer lo que Dios le agrada, sino que hace lo que el cuerpo y el alma le dice que haga. Por eso no puede vivir en el espíritu, ¿sí? Vive entonces una vida carnal, vive una vida terrenal. Pero entonces el Señor nos dice, vosotros que estás ahora en Cristo, no habéis aprendido así de Él, sino que nosotros ahora obedecemos lo ordenado por Dios y entonces ahora el alma y el cuerpo se sujetan a la voluntad de Dios, porque estamos ahora en vida nueva. Así que entonces mire que ya en tales circunstancias, entonces cuando el hombre cayó, quedó entonces en oscuridad, muerto para Dios, comenzó entonces el alma a obedecer el cuerpo, se rebeló contra lo ordenado por Dios, quedó sujeta entonces el alma al cuerpo y le obedece. Entonces, en tales circunstancias, las concupiscencias del cuerpo se expresan en diferentes formas de pecado por medio del alma. Porque recuerden que en el alma está la voluntad, está donde se decide si lo hago o no lo hago. Y entonces es ahí ya, entonces en el cuerpo es que se manifiesta lo que el alma decidió. Si el cuerpo le dice haga tal cosa y el alma decidió que sí, entonces se da el pecado. Entonces mire que el pecado entonces ya se expresa en diferentes formas, ¿sí? Que eso se da a través de la decisión del alma. Entonces la autoridad del cuerpo es tan grande que hace que el alma sea incapaz de resistir y sea una esclava obediente. Por eso entonces el hombre que está muerto para Dios vive en delitos y pecados, quiera o no quiera, está muerto, delitos y pecados. ¿Por qué? Porque peca y no puede dejar de pecar. Pero el que está en Cristo ya no vive así, sino que ahora entonces tiene su ser, vida, comunión con Dios, escucha la voz de Dios. Yo le voy a poner este ejemplo para que ustedes me comprendan. Un creyente entonces está vivo para Dios, está desarrollando esa santificación, está teniendo esa comunión con Él.
Y entonces le invitaron a algún lado, se encontró con alguna amistad, venga, camine, vamos y tomamos algo, comemos algo y bueno, está en algún lugar. Y la persona ya se siente incómoda, dice, oiga, esto no me siento aquí como que sea lugar para mí. ¿Quién está hablando ahí? Pues la intuición, es la boca del Espíritu. El Señor está diciendo, este lugar no es para usted, ¿qué hace acá? ¿Por qué? Porque usted tiene vida y usted se siente incómodo y usted dice, no, yo porque estoy acá. Entonces comienza usted a hacer lo que se pone algo y usted se siente incómodo y dice, no, pero esto no es lo que, ¿por qué? Porque Dios le está haciendo allí sentir a través del Espíritu, entonces, ¿qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada? Entonces son cositas como para darles algún ejemplo para que ustedes comprendan, ¿no? Y usted siente y diga, oiga, Señor me puso el sentir de que necesito orar. Bueno, ore porque Dios te está anunciando algo. Hay algo que tú no estás viendo, pero Dios lo está viendo y como tienes comunión con Dios, Él te dice, ore y tú debes obedecerle. Es ahí entonces donde contristamos el espíritu. Que el Señor te dice, ore, te dice, lea la Biblia, vaya a escuchar la palabra y usted no lo hace, comienza a contristar el espíritu. Y después usted dice, oiga, pero ¿por qué ya no siento lo que sentía antes? ¿Por qué Dios me hablaba y ya no siento que Dios me hable? Pues porque el Señor se cansó de que usted no le haga caso. Hágale caso a Dios. Amén. Entonces, mire, la autoridad del cuerpo es tan grande que hace que el alma sea incapaz de resistir y sea una esclava obediente. Entonces, la intención original de Dios, ya aquí finalizando, era que el espíritu mantuviera la superioridad y gobernara el alma y todo el ser, que es lo que vuelve a suceder en Cristo. Así que el espíritu de Cristo, que es uno con el nuestro, entonces gobierne el alma y gobierne el cuerpo, gobierne todo el ser y el ser se santifique. Después de que el hombre pecó, el espíritu fue subyugado y se convirtió en siervo del alma, que esto ya lo hemos aquí hablado. Entonces, después de que el hombre pecó, la carne que ocupaba el lugar más bajo comenzó a reinar, por eso el hombre iba de continuo hacia el mal, y el hombre dejó de ser gobernado por el espíritu y pasó a ser gobernado por el alma, y esta a su vez fue sometida por el cuerpo. Así que el hombre entonces vive esa vida carnal, pecaminosa, paso a paso fue cayendo entonces en el control fue cayendo la caída del hombre se fue dando paso a paso, y después entonces queda totalmente en control de la carne, ya seguía los deseos de la carne. Entonces mire que ya entonces el pecado dio muerte al espíritu y la muerte espiritual pasó a todos los hombres, de modo que todos están muertos en pecados y transgresiones. Por eso entonces desde que Adán pecó, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos quedamos en un mismo estado. Esa fue una herencia maldita, el pecado, la muerte espiritual. Pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que entonces ya aquí finalizamos, creo que el tiempo se nos pasó hoy. Pero bueno, creo que usted aquí ha visto, ha aprendido a través de la palabra cosas interesantes que le van a aportar al desarrollo de su vida espiritual, va a comprender qué es la vida espiritual y qué importante que podamos cada día seguir permitiendo que la palabra transforme, que la palabra... Por eso entonces Pablo dice en Romanos 12:2, no se conformen al siglo actual, ¿sí? Y en el versículo 1 de Romanos 12 muestra que el cuerpo debe presentarse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero para que eso suceda no se conforme al siglo actual, sino que permita ser transformado por medio de la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que usted comprenda cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial. Amado Rey de la Gloria, te damos gracias por este espacio tan maravilloso que tú nos has dado para poder aprender de tu palabra, poder edificarnos mutuamente. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que tú nos has hablado. Gracias, Señor Jesús, por esa palabra de verdad. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea glorificada, Señor Jesucristo, de nuestro ser, que podamos cada día, Señor, asumir la obediencia a tu voluntad, Señor Jesucristo, que podamos ser gobernados por el Espíritu de Cristo y que podamos cada día, Señor, seguir bajo tu pensamiento, bajo lo que tú has ordenado. En tu nombre, Jesús, guarda, bendice nuestra vida, Señor. Ayúdanos cada día a seguir en victoria, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús, porque sabes que somos polvo, somos carne, Señor. Ayúdanos a cada día vencer con el bien al mal. En tu nombre glorioso de Jesús, guarda y bendice cada familia, cada hermano que se ha conectado. Bendícele, Señor, a todos los integrantes de este hermoso grupo. Bendícele, Señor, guárdales. Y, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada uno de ellos. En tu nombre glorioso. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos,
entraremos a mirar ya lo que entonces dijimos concerniente a Enoc, concerniente a Elías, concerniente allí a Saúl y la divina de Endor, y otros pasajes que estaremos entonces también dándoles alguna interpretación según lo que la palabra nos muestra. Así que feliz noche, feliz inicio de semana para todos y que la gracia del Señor siga gobernando sus vidas. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.